Ya, vamos a proceder entonces a iniciar esta jornada, esta tercera jornada de nacionalismo chileno, en la cual tenemos la gratitud y el placer de presentar una vez más al profesor Álvaro Orantes, que ya digamos, dado el placer de escuchar sus dos clases anteriores. Así que una vez más lo tenemos, profesor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes y un gusto tenerlo acá nuevamente. Buenas tardes, Álvaro Ramírez. Quiero agradecer una vez más, pero ahora en un sentido más global, voy a hacer un pequeño panóptico. Agradecer su generosidad de abrirme esta ventana, abrirme esta puerta para poder exponer cosas que están guardadas y que es muy lamentable que profesores, gente que estudió o que vivió situaciones, experiencias, se las lleven a la tumba, digamos. En este caso recordando a nuestro gran querido Guillermo, eh, Guillermo Enríquez, digamos, ¿no? Entonces, que es un gran nacionalista de la zona de Quinta Región y que se fue y de alguna manera muchas cosas igual quedaron ahí, se las llevó él, digamos, ¿no? Y otras no. El caso de Francisco Soto, que siempre está entregando su material, es un arquitecto mayor ya, pero muy clarito en sus pensamientos y muy firme en sus convicciones, digamos. Francisco Soto, un gran cristiano también católico, un hombre de la tradición católica, Francisco Soto Lynch de Quilpué. Hay una fuerza notable de hombres muy prolíficos aquí en esta zona de Quinta Región. Bueno, entonces yo quiero agradecer y así al Panóptico por vía suya a todo el equipo notable que tiene de profesionales, porque se ve que son muy serios, son muy profesionales y que han estado haciendo algo bueno. Estamos llenos de chat de cuánto, no los juzgo, por favor, no los juzgo, pero estamos llenos de chat pidiendo marca me gusta, y suscríbete, ahí está cuánto tú me quieres donar, y una serie de cosas que yo las encuentro un poquito fuera de línea. Es una opinión personal, digamos, ¿no? Ahora, pedir recursos, yo creo que eso es bueno, pues si hay que echar a andar la maquinita, se gastan equipos, renovar equipos, máquinas, luces, cámaras, todo eso son costos. Pero ahí todos marcando y me gusta esa cosa como, no sé, tiene que ver un poco justamente con el espíritu nacionalista, ¿eh? Y el espíritu católico tradicional, digamos, hacer las cosas por un fin superior, por algo elevado, por algo que asciende, digamos, ¿no? Y no en esta cosa que justamente es más material, es más utilitarista, si tú quieres. El amor utilitario es amor, decía Santo Tomás de Aquino, y el amor benevolente también es amor, pero hay una diferencia sustancial entre uno y otro, digamos. Que cuando el amor benevolente le lleva además amor utilitario es entendible. El amor que uno le tiene a su esposa, digamos, ¿no? Que es un amor absolutamente espiritual, intelectivo, en el campo, digamos, del alma, ¿no es cierto? Pero por añadidura uno dice, además, qué rico el pay de limón que hace, por poner un ejemplo, digamos. Entonces hay un aspecto utilitario, pero es una segunda, un quid respecto al amor profundo, que es el número uno, que es el centro, que es el noúmeno del vínculo, que es este amor benevolente, este amor extático, este amor espiritual, este amor de amistad, que habló alguna vez Aristóteles, porque de allí viene el amor entre dos amigos. Los esposos son amigos, pero también entre los amigos, entre Álvaro Brandt y Álvaro Ramírez, hay un cariño, ¿y dónde está? Querer el bien del otro. Entonces, yo eso lo veo acá y les digo, veo que hay mucha convivencia y hay algo que echo de menos en los demás chats y en los demás grupos. Aquí yo percibo claramente y evidentemente que existe una cosa que no la pierdan, se llama amistad cívica. Hay una cordialidad, yo los escucho hablar, opinar y todos suman, todos caminan hacia un mismo lado, con sus diferencias, por cierto, y su propia individuación, ¿ya? Pero todos exponen y colocan su etos personal al servicio del bien común. Y bueno, entonces estamos hablando de nacionalismo y entramos ya de lleno en lo que veníamos conversando, en este nacionalismo de la posguerra que nos dejó unos sabores medios extraños, porque a partir de las interpretaciones, bueno, a partir de los hechos reales, dolorosos, que significó la Alemania de la Segunda Guerra,
particularmente la Alemania, algo Italia y algo Japón también, nos dejaron algunos sabores amargos y que, bueno, se incrementan considerablemente también con la lectura posterior que le van a dar los ganadores, digamos, ¿no? Y tal vez un cierto abuso, un cierto abuso del hecho histórico y un poco el discurso virulento que uno percibe hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Y que denota una carga que va mucho más allá de cómo sucedieron los hechos. Y lo decimos porque en los años 50, 60, hubo millones, pero por favor, es decir, lo que pasó en la Segunda Guerra es realmente mínimo respecto de la cantidad de asesinatos y muertes que hubo después, con todo lo que es la cortina de hierro, con los países que quedaron al otro lado de la cortina, todos los países que eran pertenecientes al Pacto de Varsovia. En Varsovia se van a reunir todos los países que pertenecen a este halo de la República Socialista Soviética, bajo el mandato de Stalin, digamos, el stalinismo puesto en esta suma rara que hizo los Sudetes, construyendo este país raro que se llamaba Checoslovaquia, que hoy día volvió a su realidad, que es República Checa y Eslovaquia aparte, digamos, ¿no? Entonces, Hungría, Rumania, Bulgaria, tremendamente, países con Polonia, en fin, países con mucho dolor, Letonia, Estonia, Lituania. De hecho, Unión Soviética nunca devolvió algo que no le pertenece, que es Prusia. Hasta el día de hoy, Prusia sigue siendo de Unión Soviética. Y Prusia, capital Königsberg, que es cuna de matemáticos alemanes como Leibniz, es cuna de Kant y de otros grandes pensadores, de grandes germanos y alemanes, una Prusia hermosa, de una estética maravillosa, de un gusto por la música clásica, por el arte, la belleza, el pulcrum, un país pequeño, pero lleno de ciencia, cultura. Es un país maravilloso que lo destruyeron y lo hicieron desaparecer. Hoy día se llama Kaliningrado, digamos, ¿no? Y aún así uno va a Kaliningrado con todos sus peros y todavía quedan algunas reminiscencias de esa Germania preguerra, digamos, ¿no? Hermosa. Bueno, hay que hacer siempre contar que ahí fueron violadas más de 1,5 millones de mujeres que estaban solas, porque todos sus maridos, sus hijos, desde los 12 años hacia arriba, estaban en la guerra, digamos, ¿no? Y quedaban ancianos y puras mujeres. Cuando pasó el ejército soviético de vuelta, persiguiendo a los alemanes en el rebote, digamos, pasaron por Prusia y violaron 1.300.000, 1.400.000 mujeres. Violadas y requete violadas, niñitas de 10, 12 años, no tuvieron, no, como son los comunistas, ¿no? Porque el odio comunista no tiene, usted ve cómo van quemando ancianos cada cierto tiempo en el sur y les da lo mismo y no pasa nada, digamos, ¿no? Siempre está presente eso. Y yo cuento esto para que vayan viendo el contexto en que se está desarrollando el nacionalismo y también un poco el Chile de los años 60, que están viendo esto, que estas repúblicas socialistas soviéticas van a empezar a generar grupos armados en Chile y con servicios secretos del Comisariato del Pueblo, de la KGB, van a empezar a armar, mire usted, van a armar grupos, por favor, grupos armados y instruidos por jerarcas búlgaros, de la embajada búlgara, por jerarcas rumanos, por especialistas en guerra política, guerra ideológica de Polonia, la embajada de Polonia, es decir, cada una de las embajadas perteneciente a la Unión Soviética, aquí en Chile, en los años 50, principio de la década de los 50, permiso, van a generar un tremendo, una especie de, un poco lo que pasó el 18 de octubre en Chile ahora, que desde antes estuvieron viniendo gente de Colombia, de Venezuela, y fueron instalando
infiltración y desde allí la subversión manejada desde el extranjero. Ellos quisieron hacer y estaban haciendo lo mismo. Y entonces, para que paremos el discurso mentiroso, falaz del comunismo en Chile, discurso falaz, profundamente falaz, Gabriel González Videla se dio cuenta muy tempranamente, apenas fue elegido presidente, que estaba sucediendo esto con las embajadas de corte comunista aquí en Chile. Y entonces, ¿qué pasó? Se anticipó y sacó la famosa mal llamada ley maldita, porque el nombre verdadero y que corresponde plenamente es Ley de Defensa de la Democracia. Y que es tan sencillo como que la debe tener, hoy día toda Europa tiene esta ley, ¿eh? Polonia la acaba de sacar, Austria la tiene, Hungría la tiene, hay muchos países, creo que Francia también la tiene, declaran al margen de la ley a los partidos que propugnan un totalitarismo, especialmente si es por la vía armada. Y está hoy día declarado al margen de la ley, incluso hasta creo que la Comunidad Europea tiene presentado un decreto sobre este tema. Entonces ahora esa ley maldita, mal llamada maldita, que es Ley de Defensa de la Democracia de González Videla, mire qué cosa más increíble, instalada en toda Europa. Y alguien dice algo, nada, nadie dice nada, especialmente a ellos les interesa mentir y le ponen ley maldita. Y como víctimas, como blancas palomas, como decía mi general, como blancas palomas, estos tipos, pero por favor, mira cómo persiguen, y persiguieron a los comunistas. Yo veo a los profesores de los colegios, como no, y persiguieron a los comunistas, pero no cuentan esta otra parte, pues, que los comunistas ya estaban generando un proceso revolucionario aquí en Chile, todas estas embajadas. Entonces declarar al Partido Comunista al margen de la ley. Así de simple. Usted es comunista, se va preso. Listo. Y si no, váyase. Y eso fue así. Y justamente en estos años estamos viviendo el tema de la Revolución China en pleno. Está en pleno, en la primera parte de la década de los 50, nos vamos a encontrar con el cóctel completo de la guerra de Corea, que ya va a ser una guerra que va a pertenecer a este tema de la Guerra Fría, mentirosa, pero que va a pertenecer a querer ganar los espacios, lo que se llama la guerra desde lo geopolíticamente, de la estrategia geopolítica. ¿Quién se instala dónde y con quién? Y empezaron más adelante va a venir esta cosa de Corea que va a quedar ahí como una bomba de tiempo, y va a empezar a aparecer la revolución en Latinoamérica, en Cuba, incipientemente, en el 55, 56, y va a eclosionar el 58 con el triunfo de la revolución cubana, en un principio no comunista, sí socialista, pero en un principio no comunista, y después, como Unión Soviética ofreció recursos, entonces me hago comunista. O sea, me comprometo en realidad con ello. Así que ahí comenzó este tema, y la idea entonces es que estos países miraron a Latinoamérica, porque como en Rusia se dio la revolución y no en la industria inglesa como pensaba Marx, no se dio la revolución en el sistema industrial inglés, que es donde estaban los grandes abusos, por cierto, ojo con eso, los grandes abusos, y también hay que decirlo. Pero fíjate que se dio en Rusia, en donde en los campos, en la Primera Guerra Mundial, ellos trabajaron, ellos van subvirtiendo, oreja por oreja, y ese al otro, y el otro al otro, y así, van instalando frases, que es lo que el tipo quiere escuchar. Ellos se sustentan en la falacia. Y así pasó también en los años 50. ¿Por qué hago mención de esto? Porque nos vamos a encontrar de cara a la segunda mitad de la década de los 50 con una Latinoamérica que ya va puesta a galope tendido hacia los procesos revolucionarios que van, como digo, a tener la guinda de la torta con el triunfo de la Revolución Cubana en 1958. Visto eso, inmediatamente después del triunfo de la Revolución Cubana empiezan a mirar estos tipos sentados en su mesa de trabajo
a Latinoamérica. Por eso que van a enviar después, además que el tipo era un fracasado en términos de tomar decisiones y hacer gestión, era un vago. Y como era un vago, entonces inteligentemente Castro, que sí, inteligente, una cosa malo, pero inteligente, va a enviar y se va a sacar de encima, por favor, así, se va a sacar de encima al Che Guevara. Y va a mandar a este cabeza pistola, el Che Guevara, a hacer revolución aquí en el Alto Perú y en Bolivia, por ahí en la selva amazónica, a ver qué puede hacer. Un poco emulando lo que había sucedido en Cuba. Entonces nos vamos a encontrar con una importante masa crítica de jóvenes que en los años 58, 60, 62, viene la crisis de los misiles del 62, que va a poner ya definitivamente en la vitrina a las dos grandes naciones. Ya eso va a quedar definitivamente instalado. Aquí está Estados Unidos, digamos, a puertas de haber creado la OTAN, va a estar el Pacto de Varsovia, por ahí van a haber unos países llamados no alineados, una vez más con la mentira, igual que los independientes que postulan a los municipios en Chile como independientes y después que salen elegidos dicen soy comunista, soy del Frente Amplio. Con esa misma mentira aparecían una serie de países no alineados, entre esos muchos países de la órbita del Medio Oriente, todos comunistas, incluso Israel, lleno comunista. La OLP, comunista. Mira usted, si hasta el día de hoy la gente de izquierda, dura, radical, anda con la bandera mapuche y por ahí de repente usted ve la bandera palestina. Yo soy un amante de la cultura palestina y un crítico del genocidio israelita en Gaza, por favor. Yo soy proclive a los palestinos, pero estamos hablando de esa época, Países no alineados, entonces tenemos estas dos fuerzas medias mentirosas con esta tercera fuerza, ¿ya? Estos países no alineados, que los van a utilizar los países del Pacto de Varsovia para seguir exportando la revolución. Por eso va a haber guerra civil, va a estar la guerra perdón, ¿cómo se llama? Va a estar en Somalia, va a estar en Namibia, va a estar bueno, no me acuerdo de esta nación que está arriba de Sudáfrica en este minuto, donde llegaban muchos los mandaron muchos cubanos. De hecho, exportaron soldados cubanos para meter la revolución en el cuerno sur de África, digamos, todo Sudáfrica, toda esa zona, digamos. Entonces, volvemos a Chile, tenemos un Chile en que está polarizado. Chile ya está polarizado el año 1958. Por favor, eso que no les quepa duda, ya está polarizado. Cuando han tenido que sacar una ley, un presidente de la República como Gabriel González Videla, en defensa de la democracia, declarando proscrito al Partido Comunista, proscrito, o sea, fuera de la ley, significa que ya estamos polarizados. El país se polarizó con los gobiernos radicales. El país no estaba polarizado en 1938, 4 de septiembre, no estaba polarizado. El país se empezó a polarizar después de ese tremendo y garrafal error de Alessandri, que fue lo que les conté el otro día de la famosa guinda de la torta. Los hechos puntuales que van generando las situaciones y que se van dando y aparecen como algo puntito de una cabeza de alfiler, y esa cabeza de alfiler, igual que un alfiler, puede reventar un globo aerostático. Bueno, así ha sido. Entonces, en este minuto va a aparecer en Chile los grupos que están dentro de partidos políticos como el Agrario Laborista y otros, igual van a andar como siempre, como francotiradores, los nacionalistas, pululando a ver qué pueden hacer. Y va a haber un grupo nacionalista que se va a juntar en Quinta Región, justamente, en el año 1958, y va a conformar, yo diría que lo más serio que se ha hecho desde el punto de vista nacionalista. Lo más serio que se ha hecho porque se hizo desde una perspectiva
con un fundamento profundo, histórico, hispánico, cristiano, católico, profundo, muy profundo. De hecho, es un ingeniero que se llamaba Ramón Callis Arrigorriaga, va a formar el famoso y bien llamado Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, el MRNS. El MRNS es un movimiento que va a propugnar una revolución, realmente, pero no es la revolución de la que hablan los comunistas o la revolución en libertad que habla el Kerensky chileno de Frei. Es una revolución que tiene que ver con algo muy superior, tiene que ver con una revolución interior. Ellos hablan de la revolución en el alma, en el corazón de la persona, una revolución en que gire desde su visión hedonista, consumista, se gire hacia una visión histórica, con una mirada hacia el cielo, digamos, definitivamente, viendo la nación como una comunidad de destino lo universal, que de esa nación va a ser como después el paraíso, como la nación allá, junto a la contemplación de Dios. Hay un concepto allí tremendo. Allí por primera vez se va a hablar de las tres patrias, del pater, la patria celestial, la patria nacional y la patria familiar. Entonces se va a hablar de que el hombre en la patria familiar y sus virtudes van a estar al servicio de la patria nacional, del etos social. Y como decía por ahí en una clase anterior, ese etos social, esa patria nacional, cobra sentido solamente si es capaz de reconocer la patria divina, la patria celestial, que es la que nos va a dar el orden natural por el cual el hombre con talante, el hombre con gallardía, el hombre con profundidad, con pensamiento, firme en sus convicciones, viril, barbado, ese hombre va a construir las leyes, va a hacer todas sus leyes concordantes con el orden natural, porque el orden natural es obra de la divinidad. Y eso se tiene muy claro. La doctrina del estilo van a ser aquí, en el MRNS. Van a ser la doctrina del estilo de un filósofo, experto en filosofía, en estética, experto en filosofía política, teólogo, profesor histórico de la Universidad Católica, que conocía de memoria no solamente los evangelios, sino la Suma Teología de Tomás de Aquino. Se conocía la Suma Teológica de Tomás de Aquino en latín. Cuando trabajaba con ella no necesitaba abrir el libro. Este gran hombre brillante, que es el filósofo más brillante de la historia de Chile, se llamaba Padre Osvaldo Lira, de los Sagrados Corazones. Permiso. Y él va a ser un gestor de la doctrina del estilo. Y nos va a decir, va a plantear lo siguiente. En algún minuto voy a leer. Yo quiero explicarles lo siguiente. No lo he explicado antes con ustedes, pero en otros canales siempre lo digo así. La persona que está dando una charla tiene todo el derecho a leer. Lo que no tiene derecho es hacer como que está hablando sin leer y está leyendo, porque eso es una trampa, es feo, poco académico y diría que incluso deshonesto. Porque un académico y un profesor siempre le dice a usted, ¿me permites? Voy a citar a fulano y hace la cita. Pero ese que está hablando y no lo está leyendo, no quiere mencionarlo porque seguramente se quiere asumir él los créditos de lo que está leyendo. Y de otra manera también, si hay que leer algo, que me lo envíen y lo leo yo. No necesito que me lo lea alguien.
Pero cuando uno está dando una charla, en algún minuto tiene que leer un párrafo para ser fiel a lo que está exponiendo. Es fundamental tener fidelidad a lo que uno hace. Entonces, leemos lo siguiente. Dice, en nuestro estilo, decía el padre Osvaldo Lira, los nacional sindicalistas, que son nacionalistas, revolucionarios, poseemos la doctrina del carácter marcado con punzón, al decir de los antiguos. El carácter marca o señal imborrable, signo escrito y grabado, y estilo, ya como punzón usado para escribir y señalar en superficies duras, tal como lo acuñaban los sumerios, digamos, ¿no? Disculpen, estoy con... Esta es la quinta clase de hoy, y la sexta clase de hoy, y la tercera por online. Entonces, usado para escribir y señalar las superficies duras, o como modo o manera de ser, marcar el carácter, marcar el alma de la persona. La doctrina del estilo es el conjunto de principios éticos y morales que orientan la forma de enfrentar la realidad concreta. El estilo marca el carácter en el sentido clásico del término, dice. Carácter significa capacidad personal de mantener una línea de acción o conducta constante, a pesar de las dificultades o estímulos que tiendan a desviarla. Eso es lo que nosotros, los nacionalistas, le llamamos las convicciones, que también las tiene un cristiano. Las convicciones, por ejemplo, los 10 mandamientos. Puede que yo falte a ellos, pero por supuesto, qué duda cabe que me equivoco a cada rato con los 10 mandamientos. Pero tengo claro que eso allá, eso. Ellos me cardinan. Son el punto cardinal hacia dónde yo camino o hacia dónde debo caminar. Del mismo modo, debemos tener una doctrina que marque a la persona cómo debe ser un chileno, cómo debe ser un nacionalista. Entonces hablamos de esto en el sentido clásico de marcar el carácter, mantener una sola línea, un sí, un no, una línea recta y un fin al decir de alguien. Un fin, siempre moviéndonos hacia un fin último. No navegar a la deriva, como lo hacen los políticos, que están no viajando hacia un puerto de destino, sino viajando en las aguas para ver cuáles son los peces o gotos que van a capturar. Se puede identificar con la tenacidad. Los psicoanalistas dirían con la fuerza del yo. Ese invento de Freud, que es marxista, porque le quiero decir a usted, señora, señor, y recordarle, no sé si lo dije en alguna clase pasada, que Freud es marxista. Por tanto, Freud, al mismo que Marx, no cree en el amor. Por tanto, lo único que creen ellos es en el vínculo que usted tiene con otra persona, sustentado en un determinismo mecanicista, materialista, dialéctico, biologicista. Entonces todo va a girar en torno al órgano de la mujer y el órgano del hombre. Y toda la construcción de la realidad y la sociedad va a girar en torno a eso. Nada más. Y él habla del super yo, que es para lo que nosotros llamamos, lo rescatamos y le damos el verdadero sentido, quitándoselo a Freud. El super yo es el deber ser. Es hacia donde me tengo que mover. Mis inclinaciones corpóreas, sensitivas, mis malas elecciones, mi visión hedonista de la realidad me puede llevar hacia un lado, hacia un caos, hacia un desorden. Yo debo ver y cultivar la recta razón que se mueve hacia un fin último, que son las virtudes. Y esas virtudes llevan, por cierto, son un preámbulo para que el hombre se mueva hacia la felicidad suprema. Ese es un tema que es fundamental entenderlo para poder entender el nacionalismo, que es un viaje de la patria familiar a la patria nacional para finalmente a la patria celestial. Quien no entiende ese viaje ontológico, ese ascenso, ese anabasis, no ha entendido nada. Tiene todo reunido como un plato de tallerines, ni siquiera de tallerines bien hecho, una masa morra.
y estamos llenos de mazamorra, y que muchos creen que esa mazamorra apacenta las almas, y las almas se apacentan solamente con aquello que tiene que ver con el espíritu ordenado al bien supremo. Perdonen la pasión para hablar de esto, porque es necesario que ustedes sientan cómo ve la realidad nacionalista. Esto no es ira ni es rabia, por el contrario, es pasión ordenada. Es justamente dominio del irascible, de lo iracundo, el dominio de la lujuria, el dominio de la templanza, que ayudada por la fortaleza, domina las inclinaciones desordenadas de las pasiones humanas. El hombre debe tener el estilo, y eso implica conciencia personal y conciencia moral, y se entrelaza estrechamente con la justicia, el derecho y la ley, porque en ese hombre la ley es, como dije recién, una resultante del orden natural, y por tanto tiene un origen divino, porque Dios hizo la naturaleza. Conciencia comunitaria implica política. Son nociones claves: comunidad, Estado y nación. El Estado de comunidad nacional, el pueblo siendo, trascendiendo en proyecto común. ¿Qué significa el pueblo siendo? El pueblo en acto de ser, en acto de perfección. ¿Y cuál es el acto de perfección del pueblo? Trascender. Toda persona que cree en la trascendencia va a tener claro cuál es su fin último. Y por lo tanto vamos a tener todos, sin necesidad incluso de hablar, tener un proyecto común. Ese proyecto común va a estar implícito, de manera tácita, allí, sin hablarlo, sin decirlo. Nos vamos a mirar y sabemos para dónde vamos. Y usted me dice: profesor, lo invito a dar una charla aquí. Y yo no necesito preguntar quiénes son los invitados, porque está plasmado ese sentido trascendente de proyecto común en ustedes y en mí. Convocados por Álvaro Ramírez, que es quien yo, de los que he conocido en política, el que más claro tiene de lo que estoy diciendo, clarísimo. Y él entiende que se debe ser nacional, hispanista, cristiano, católico, valiente, guerrero, monje. No estaba tan perdido Bombalé cuando decía monje, faquir y guerrero. Fíjese que de alguna manera la izquierda tiene eso. El comunista es así. Es una forma de vida. ¿Por qué le tienen tanto terror a los nacionalistas, a los comunistas? Porque el nacionalismo también es una forma de vida. No es para comodones, dulzones ahí regaloneados. No es para eso. Es para gente que cree que hay que inmolarse, que cree que el mejor paso de trascendencia es dar la vida por lo suyo, por su nación y por Dios. Conciencia y responsabilidad guían cada acto que abarca actitudes, conducta y costumbre. La acción correcta hace hacia el bien común en lo justo. Ese es el derecho. Es derecho. Es jus, recto. El núcleo de la educación debe ser la formación del carácter. No solo una simple suma de conocimientos, de contenidos así. Toma, aprende esto. Y de eruditos hablando de la ecuación de Euler, o qué sé yo, de los espacios de Hilbert, o de la teoría de Galois. Bienvenido. Pero eso no tiene ningún sentido, no sirve de nada si no ha formado el carácter. Fíjese que los sacerdotes de la tradición, en todas partes, las distintas seminarios tradicionalistas en el mundo, lo primero que forman es el carácter. De hecho, el motivo de salida de los seminaristas en esta formación que dura 10 años, y el primer año es de cultura, el segundo año es de humanidades, cultura general, el segundo año es de humanidades, el tercer año es de espiritualidad, el cuarto año entran al seminario, ¿escuchó? Y ahí son 6 años.
para dominar la filosofía aristotélico-tomista, al servicio de la teología. Primer tema, cualquier gesto que se vea que está reñido con el ser viril, barbado, asumido, templado, guerrero, inmediatamente se le llama y se le retira. Cualquier gesto, ¿escuchó? Segundo, formar el carácter. Si no tiene el carácter, incluso y tiene muy buen alma y es una buena persona, lo invitan a ser monje, puede quedar de monje. Hay muchos monjes. ¿Pero qué le faltaba? El carácter. Porque de sacerdos es un líder, es un pastor que guía a las ovejas hacia Dios. No para regalar techos, ni kilos de lentejas, ni juntarse con el Lucho, el Tato y el Taco para ver qué fiesta viene. No, perdone que sea, porque aquí las cosas por su nombre. Las cosas por su nombre. El núcleo de la educación, entonces, es el carácter, y no una simple suma de valores, así al voleo, medio raro, medio relativista, algunas destrezas por allí y otras habilidades. El carácter es el modo personal de enfrentarse a la vida misma. Por tanto, el padre Osvaldo Lira escribe lo siguiente, y aquí viene recién la doctrina del estilo nacionalista. 1. Tiene pleno sentido. 1. Ver la vida como ruta de superación y trascendencia, haciéndola misión y tarea. Vivir íntegramente, sin renuncias ni claudicaciones. Vivir totalmente. Vivir sin parcelar la vida en momentos. Vivir plenamente cada segundo, sin permitir que la felicidad o el dolor circunstancial de un instante o de un hecho quiebre la unidad de una existencia fuerte, íntegra, única y trascendente. Mire lo que está diciendo el padre Lira. Tremendo. En el fondo, si usted quiere, también está hablando aquí de santidad. Fortaleza interior. Vivir con sano orgullo, ojo, altivamente conscientes del valor intrínseco de nuestra existencia. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿A qué vine al mundo? ¿A comer, tomar y gozar y sabanearme? ¿A qué vine al mundo? ¿Cuál es el legado que le dejo a mis hijos, a mis nietos? ¿Cuál es el aporte que hago como herramienta de Dios aquí en la tierra? Vivir austera y alegremente, dice. La verdadera alegría no es el desenfreno. Y la austeridad verdadera tampoco es la congoja. Orgullosamente austeros en el cumplimiento, alegres porque se vive y se sirve. Porque se va por la ruta de misión personal, histórica, hacia la inmortalidad. Y por cierto, ¿qué es hacia la inmortalidad? Pues, si usted cuando cumple con sus deberes de Estado, que lo mínimo que se pide, es altamente probable que tenga esa inmortalidad allí, donde debe estar. Vivir humildemente, pero jamás hipócrita ni servilmente. Vea usted los políticos de ahora, todos, izquierda, centro, derecha. Ayer yo escuchaba el debate. Vivir humildemente. ¿Vio usted algún humilde? Yo vi uno que habló con humildad, habló con alegría, se fijó con la soltura que hablaba y se reía, relajado. El hombre que habla con la verdad, relajado, tranquilo ahí. No es nacionalista, por cierto, pero tiene muchos atributos de lo que estoy leyendo, güey. Compárelo con la persona esa, la señora que perdió el control, se descontroló y empezó a gritar y a balbucear. Ahí tiene usted, pues, ayer, una prueba de lo que estamos diciendo. Jamás hipócrita ni servilmente. Nunca baja la servir. Pero con respeto, con tranquilidad, con parsimonia, dueño de sí mismo, gobernado por su recta razón. Bondadosos, debemos, dice, ser bondadosos ante los demás. Ojo, fuertes y severos frente al hipócrita, el fariseo y el prevaricador. Fuertes y severos. Vivir valientemente, sin rehuir ni el dolor ni el peligro. Vivir intensamente, limando huesos y alma para sentir en la herida viva el paso de la existencia.
como vive el soldado, como está la carta de ese soldado que muere en el campo de batalla en la Unión Soviética, el soldado alemán que en su guerrera tiene: dame, Señor, lo que te queda, aquello que nadie te pide, dame el dolor, dame el sacrificio, dame todo aquello que nadie te pide, solo te pido que me des la fuerza para llevar esa cruz en mis hombros. Por favor, qué manera de tener claro el sentido de la vida ese soldado. Un soldado católico alemán muerto en batalla. Vivir revolucionariamente con una sola moral por guía: Cristo. La existencia humana es una lucha de superación tras la vida eterna. Para lograr esta superación trascendente no valen dos morales. A propósito de los mandatarios que hemos tenido, solo la revolucionaria rige para todo orden de actividades, especialmente en política. ¿Cuál? El alma que se revoluciona vuelve a su origen. ¿A qué origen? A ese origen de donde viene, pues. Por participación con Dios, pues. Entendimiento y libertad. Imagen y semejanza. Vivir conscientemente. Conscientes de la vida y de la muerte. Vivir conscientes de la vida y de la muerte. Vivir cada segundo, quitándole al instante que pasa todo lo que puede dar, todo lo bueno que ofrece y oculta, para agregarlo al espíritu como bagaje de experiencia y sabiduría. 7 dice: vivir responsablemente, tomando como vida, como camino hacia lo eterno y como ruta histórica del pueblo, y negándole el carácter de irresponsabilidad inconsciente que le asigna al gozador. Entregando bonos a diestra y siniestra para que se los gasten en televisores, en plasma y en, perdón el término poco académico, pero hay que decirlo, en copete, pelando los supermercados de licores. Ese es el Chile que quieren la izquierda, el centro y la derecha. Vivir tensamente, cuerpo y espíritu hermanados en misión de salvación propia y ajena. Vivir por algo y para algo, para el pueblo y para sí. Vivir dándose a los otros. Mire, por favor, escuche lo que decíamos el otro día del bien común y de lo que es la democracia orgánica. Mire, vivir dándose a los otros, entregándose al hermano para que éste se dé a su vez con otro. Entregándose a la nación para que ella sea, y siendo completamente, integre la personalidad del que se da. Todos dándose en esta nación que tendría o tiene verdadero bien común. Me quedan dos nomás. Vivir verdaderamente, sin somnolencias cobardes, sin romanticismo lloroso, sin claudicaciones lastimeras. Vivir sin desfallecer, como se vive el combate. Vivir heroicamente, cara al peligro, llenando la existencia de hechos y realizaciones, para morir con sentido, con plena conciencia y con la seguridad que esa vida existió y no se esfumará jamás en la nada. 12 años tenía el niñito cuando le dicen en el gobierno de Calles en 1930 y le dicen: niega a Cristo y te saltamos. Niega a Cristo y te soltamos. Los masones del gobierno de Calles que le estaban apuntando para fusilar al niñito cristero. ¿Y qué hizo el niñito? ¡Viva Cristo Rey! Y lo acribillaron. ¡Viva Cristo Rey! Y lo acribillaron. Y está en la historia de México, en la historia de la cristiandad, en todos los libros. Y hoy día está reconocido por cada persona que tiene ordenada su moral, que tiene ordenado su acto y que sabe dónde está parado. Los cristeros. Por eso que tienen que ver esa película de la cristiada. Ese niñito murió con sentido, con plena conciencia de dónde estaba y hacia dónde iba, con seguridad de que su vida existió 12 años. 12 años. Vivir históricamente, burilando con lentitud y modestia el rostro de la nación. Vivir como operarios de la historia, haciéndola, creándola, momento a momento, seguros de nuestra importancia, pequeña, anónima, pero real, sin soberbias.
Vivir y morir personalmente. Vivir y morir con nombre propio y no como rebaño. ¿Cómo entenderá eso nuestro presidente? Con nombre propio y no como rebaño. Vivir como chileno. Pero vivir en unidad, aunando, juntando a la propia persona a las otras personas para formar nuestra nación. Finalmente, vivir limpiamente. Pura existencia en constante superación de misión y servicio. Vivir en guerra eterna contra el medio rebelde, superándolo y entregándolo al centro aglutinante del ser. Vivir así, vivir con orgullo, con plenitud, alegres, sanos, fuertes, conscientes y responsables en misión y tarea permanente. Vivir con amor, fuertes, leales y orgullosos. Vivir dándolo todo para recibirlo todo en la nación y en lo eterno, en Dios. Ahí termina la doctrina al estilo de la cual yo les quería hablar, de este movimiento que va a aparecer en 1958 y que va a tomar mucha fuerza en la quinta región y que es el movimiento revolucionario nacional sindicalista, que hoy día se llama Nacional Sindicalismo a Secas. Grandes próceres que no los quiero nombrar para que no se sientan pasados a llevar, pero que están vivos y son todos muy prolíficos. Entonces nos encontramos con esta fuerza profunda. Muchos de ellos más adelante van a sumarse a otros movimientos. Va a venir entonces esta primera parte de la década de los años 60, que los jóvenes de izquierda, dicho por el mismo Ominami, Carlos Ominami, padre putativo, este señor, ¿cómo se llama? Meo. Él dice... Marco Enríquez. Marco Enríquez. Gracias. Claro, gracias. Sí, trato de no acordarme el nombre de él. Gracias, Oscar. Carlos Minami en ese sentido ciertamente tuvo honestidad y la tuvo él y la tuvo Carlos Montes. Y en una reunión, en una tertulia por ahí, estaban con gente de derecha, izquierda, de varios lados, hasta unos 10 años atrás, 12 años atrás. Y dijo, bueno, reconozcamos que nosotros nos gustaba, andábamos con la metralleta, pues. Literalmente, andaban con la metralleta. O sea, no vengan a decir ahora que el problema empezó el 73 o el 72. El problema empieza mucho antes. Quiero decir yo que se empieza a burlar mucho antes. Los nacionalistas son tremendamente anticomunistas. Y lamentablemente la derecha económica, la derecha de siempre, ese tipo de la derecha que es avivado, ¿ah? Y con los amigos así en el medio, si estos gallos no sirven para el combo y la patada, no los tratéis mal, trátalos bien, ¿ah? Tírale un par de billetes y los tenemos, sí, son los nacionalistas, si los tenemos ahí, ¿ah? Tírale un par de billetes y total, uy, si nos sirven, tenemos que cuidar lo nuestro. Ese es el comentario que había, siempre ha sido así, digamos, ¿no? Y lamentablemente entonces el nacionalismo chileno va a estar entre 1960, de que se forma el Partido Nacional, por ahí por 1960, por allí, no recuerdo bien el año, se suman al Partido Nacional algunos, otros quedan por ahí dando vueltas, pero están ahí en lo que es la derecha, van a pulular durante todo este tiempo, un poquito van a desaparecer, van a seguir siendo francotiradores desde sus propios hábitats, digamos, ¿no? Y vamos a encontrarnos después con, la llegada nefasta de Eduardo Frei, nefasta, porque eso hay que decirlo. Eduardo Frei ha sido lo más nefasto que ha tenido Chile, digamos, ¿no? En los últimos años, porque si no hubiese sido por Eduardo Frei, nosotros jamás hubiésemos tenido el problema de Allende, ni el régimen militar. Bueno, vaya a saber con el derrotero que iba con este proceso revolucionario en que hubiésemos terminado. A lo mejor uno no puede ser general después de la batalla y también hay que reconocer que puede haber un problema ahí grave, que habríamos terminado en una verdadera guerra civil que fue la que no hubo, porque la guerra civil que había sucedido en el 73 es una guerra que se postergó
es una guerra civil entre las derechas, más los independientes, más los nacionalistas, versus el comunismo y todo su élite, digamos, ¿no? Esa guerra civil no es que la ganó la derecha porque llegó Pinochet, no, cuidado con las lecturas. Los militares se echaron neutros a eso y, por supuesto, claro, combatiendo al marxismo revolucionario, se colocan en la vereda de acá, pero no es que la derecha ganó o la centro derecha, como quieran llamarle. Nunca hubo guerra civil. Y en esa guerra civil entraron los militares y se acabó. Quedó igual que un mamut bajo el hielo. El problema es que con los calores del cambio climático empezó a derretirse de a poquito desde el año 1985 el hielo y empezó a aparecer el mamut. Y hoy día nosotros, si alguien me aprieta, no estamos lejos, sí, pero no tan lejos de una guerra civil. Seamos claritos y seamos honestos. Y no tengamos miedo. Si tiene que venir, tiene que venir. Yo estoy siendo lo más responsable en decirlo. Ellos quieren eso. ¿Alguna duda le cabe a usted que seguir quemando ancianos en el sur, ¿no? Y ahora asaltar a detectives, matar carabineros? ¿Hasta dónde vamos a llegar para que usted se dé cuenta que estamos en guerra civil? Cuando llegue a su casa, usted se siente en su cocina y se encuentre con dos tipos extraños y le diga: hola, ¿y usted quién es? Nosotros somos el comisariato del pueblo, somos la policía política. Muéstreme su carnet y esté sentado en su casa, ahí se van a ir a dar cuenta usted que estamos en un régimen comunista, en una dictadura comunista, y ahí usted se va a agarrar la cabeza: ay, pero ¿cómo es esto? Se le dijo. No le gustaba chatear y nunca salió a la calle con una bandera, nunca se paró en una esquina, nunca nada. Ahora tiene. No, ahora ya no tiene. Le quitaron la casa, la de la playa, y el departamento en Viña. Y se quedó con una casita, se quedó con la casa, la de esa, pero su casa es muy grande, caben 3 familias más. Y le van a meter familias como lo hizo Stalin en Rusia, pues. Y le van a meter familias. Usted va a ocupar un baño con 2 piezas y las otras la va a ocupar otra familia. Con depravados, como es la gente izquierda, depravados, sucios. Olvídese, le van a fastidiar la vida. Entonces de repente va a aparecer usted suicidado, su hijo loco, así. Destruido todo destruido. ¿Por qué? Porque viene, igual que el cuento El Lobo. Ese cuento El Lobo es una maravilla. De Perrol, el cuentito El Lobo, maravilloso, oye, maravilloso. Viene el lobo. No, si no viene nada. Ahí está. Vamos a llegar al gobierno nefasto de Frei, y allí, cuando ya se viene a dar cuenta a la derecha en su tontera recién, por ahí por el año 68, se empieza a dar cuenta que se viene un régimen marxista. Y van a empezar a conversar sobre la conformación de un movimiento que nunca fue nacionalista. ¿Hubieron nacionalistas dentro? Sí, señor. ¿El que lo conformó era nacionalista? Sí, señor. Nadie puede poner en duda que Pablo Rodríguez Grez no era nacionalista. Eso está claro que sí es nacionalista, a pesar de ser masón. Entonces, ¿qué quedó? Quedó que se formó Patria y Libertad, pero Patria y Libertad, que era un movimiento nacionalista, rápidamente, una vez por el tema de los recursos, porque ahí está el tema. Por eso que una vez Kast dijo: a mí no me interesa que venga alguien y me ponga mucha plata para el partido, porque si me pone mucha plata para el partido, yo tendré que responderle: ¿y qué estás comprando con esto? Así que lo máximo que puede poner una persona son 50.000 pesos, para que justamente nadie se sienta con el derecho a decir: mira, ¿sabes qué? Yo quiero que hagan esto, otro, pero si yo te financio. ¿Ah? Esto es una realidad, digamos. Ajeno que yo tengo mis críticas profundas al Partido Republicano. De hecho, una vez dije que si no sale elegido Kast presidente, es porque el Partido Republicano se lo impidió con su estupidez. El peor enemigo de José Antonio Kast es el propio Partido Republicano. Y no es porque haga algo malo, sino porque no hace nada. Perdonen que se los diga, aquí es muy fuerte. Yo vine a decir la verdad aquí. ¿Ah? Una vez más se los digo y no tengo que es la verdad, es lo que yo viví también. Y otros amigos míos que se han renunciado ahora poco han vivido lo mismo. Entonces,
Para volver al punto de este 1970 y la formación de Patria y Libertad, se va a conformar Patria y Libertad, va a ser una herramienta de la derecha para el combo y la patada, para colocar bombas, todo eso, como en el fondo, como los obreros del tema. Pero ninguna posibilidad de instalar un modelo nacionalista en Chile, no. De hecho, cuando llegó el régimen militar, el pronunciamiento militar, a los pocos meses se invitaron a los nacionalistas y estaban en plena conversación con el gobierno de Pinochet, buscando gente y todo, y apareció Jaime Guzmán en un viaje a Estados Unidos de vuelta con un séquito increíble de Chicago Boys y le dijo: nosotros tenemos la solución, y se instalaron en el gobierno. Y en ese minuto apareció, es súper fuerte lo que les voy a decir, en ese minuto apareció el 18 de octubre de 2019. Porque lo primero que iban a hacer los nacionalistas era terminar con el sistema de formación de profesores en las universidades. Mire usted. Y los nacionalistas planteaban, el año 76, reunión en la cual participé, que había que eliminar las escuelas de pedagogía en todas las universidades y formar una gran escuela de pedagogía con profesores absolutamente comprobados de corte cristiano, hispánico, nacionalista, como por ejemplo Juan Antonio Guido, el mejor filósofo vivo hoy día, junto con Juan Carlos Santón. Puedo estar toda la noche nombrándole la gente que se podía haber hecho cargo de dirigir esto. Y solamente con estudiantes que fueran pro, que demuestren. No importa que no sean los mejores alumnos, porque al final igual entraban los puros puntajes malos, ¿ya? Pero sí bien pagados y que fueran pura gente nuestra. Tal vez igual hubiese entrado como, pero estaríamos hablando de 2050, no de 2023. Y ahí yo creo que hubo un error que después se incrementó tremendamente, como dije el otro día, con los escritos Jaime Guzmán diciendo que había que despolitizar los cuerpos sociales intermedios, las instituciones. ¿Para qué? Claro, la despolitizaron y después llegó la izquierda y tenía tabula rasa para decir lo que quisiera. El nacionalismo se va a transformar en 1979, 80, en el 81. Va a formarse el MAN. Después que pasó Patria y Libertad, se disolvieron todo esto, desapareció. En la sombra siguió trabajando en su formación la gente del MRNS. Los nacionalistas fueron afincados hacia lo que es los gremios. Como hablaban de cuerpo social intermedio, tuvieron la secretaría de los gremios. Pero ahí hubo una serie de movimientos raros que la verdad, lamentablemente, y esa es una muerte del nacionalismo también, porque se escaparon recibieron platas de Carl Schmitt, de Austria, y otras platas más, y las platas se desaparecieron. Había mucha fiestuza también, cuestiones, reuniones medias borgiásticas ahí en la Secretaría de los Gremios, y eso absolutamente reñido con lo que estamos hablando, por Dios santo. Entonces nos encontramos con el diablo vendiendo cruces. Entonces, ¿qué pasa? Que Pinochet, el general Pinochet, después fue a nombrar a un nacionalista alcalde de San Antonio, pidieron los antecedentes, y el tipo tenía como 6 páginas de DICOM. Entonces le dijo, yo estaba presente, y cuando le dijeron, contaban, porque yo no estaba presente, cuando contaron eso, venían del edificio de Diego Portales, y dice, ¿y qué dijo el general? Dijo, el gallo que mandaron, este gallo lo nombra alcalde de San Antonio, y le pone rueda a San Antonio. Ese era el comentario del general Pinochet. Es decir, por eso que yo empecé a ver que donde se instalaba un nacionalista, metía las manos, o sea, estaba todo contaminado. Y al final, ¿sabes lo que pasa? Que hay una dimensión importante que la dije en la primera clase, es la pérdida de valor espiritual, la pérdida de catolicidad, de cristiandad. Es la muerte de la Iglesia Católica conocida, no como la conocemos, sino como era realmente el año 65 con el Concilio Vaticano II. Eso nadie lo puede negar, porque lamentablemente las obras
la evidencia habla por sí sola. De hecho, cuando se le interpeló a Paulo VI, a Montini, y se le dijo, esto que usted está haciendo es la destrucción de la Iglesia Católica. Y Montini dice, está escrito, está escrito, en 40, 50 años más van a ver cómo va a rebosar el catolicismo en todo el mundo. Monasterios transformados en discotecas, conventos transformados en hoteles, seminarios transformados en salas de música o teatro, sin vocaciones, sin nada. Un mundo se descristianizó. Y están los resultados. Sin Cristo, sin los mandamientos, sin la formación teológica. Entonces todos meten las manos, todos quieren llegar primero para robar más. Y lamentablemente hasta ese minuto el nacionalismo, que siempre tiene gente muy buena, como francotiradores por ahí, están siempre dando vuelta y pululando, buscando dónde hacer algo. Y somos muy pocos. Y lamentablemente somos pocos y además tenemos que estar atentos a que no llegue otro que se diga nacionalista y venga con la maldad. Esa es la historia del nacionalismo en Chile, digamos. Pero la doctrina y el fundamento están, por cierto que están, pues. Lo que pasa es que falta la persona. Y justamente la revolución del hombre. Falta la revolución interior, la revolución en el alma. Y como vuelvo a decir, reevolución, o sea, volver a evolucionar, volver al origen, volver a mirarse en el alma, hacer el viaje interior, hacer este viaje interior, este viaje contemplativo al alma. Así. ¿Dónde voy? ¿Cómo voy a manifestar a Dios aquí en la tierra? ¿Qué estoy haciendo con ese joven? ¿Qué le estoy diciendo a mis hijos? ¿Cómo yo estoy transando la verdad? Si la verdad no se vende ni se tranza ni por un solo momento, decía la canción de Gatti. No se tranza. Y los nacionalistas no tranzan. Pero es que resulta que hay unos que se dicen nacionalistas y tranzan. Hay unos que se dicen nacionalistas y roban. Hay unos que se dicen nacionalistas y están en la UDI, en Evópolis, en Renovación Nacional. Hay de todo, para todos los gustos. Hoy día, para hablar del nacionalismo hoy día mismo, son un grupúsculo de personas absolutamente desperdigadas por todos lados. Hay algunas mujeres muy buenas, hombres también, pero es fundamental entender que para ser nacionalista se debe ser cristiano, hispano, chileno. Muchas gracias. Espectacular, profesor. Muy buena exposición, muy clara como siempre. Así que le agradezco y le agradezco en nombre de la agrupación esta gran clase, con la gran energía que lo caracteriza. Vamos a proceder a pasar a la sesión de preguntas. Entonces, vamos a dar espacio para 3 preguntas como máximo y siempre hay un cover por ahí, una patita que puede haber una cuarta. Así que vamos a empezar entonces con Galvarino Cáceres, que tiene su mano levantada hace rato. Adelante, Galvarino, dale nomás. Hola, mucho gusto. Gracias por permitirme preguntar y darle las gracias al profesor. ¿Estaríamos con una guerra civil pendiente, profesor? Esa es una pregunta. Sí. Porque eso me dio la impresión en base a lo que usted está hablando. Y lo otro, profesor, dada la deconstrucción que tiene nuestro país, ¿ya? Solamente el nacionalismo estaría existiendo en las Fuerzas Armadas, o como se... Le respondo, perdón. ¿Está bien ahí la pregunta? Pero le respondo. Lo primero, sí, se intervino, se cortó un proceso de guerra civil, se cortó así de cuajo, entraron los militares y hasta ahí quedó congelado. Hasta que se produjo y se quedó congelado conjuntamente con la elección de un modelo económico que, por cierto, ha sido exitoso. Cuidado con lo que estoy diciendo, ¿eh?
No crean que todo es allá, no. El modelo económico fue exitoso. Pues fue un modelo económico nacionalista, pues. En el sentido de la producción de nuestros bienes con valor agregado, que fue lo que nos dio el boom. Porque el cobre seguimos vendiéndolo. ¿Dónde estuvo el boom? El boom estuvo en la harina de pescado, de pronto ahí en todo el mercado frutícola. Eso se debe gracias al gobierno militar. Todo el mercado, la exportación de fruta, el boom de las manzanas, los kiwis, hasta por ahí me acuerdo, hubo un boom de conejos, cunicultura. Mire, siempre creando y generando, y fue la teoría esta maravillosa del emprendimiento. Si el emprendimiento, ¿qué es lo que es? El gremio medieval, pues. Eso es muy nacionalista. Si el tema es otro, el tema es que, y eso se mantuvo terminado el régimen militar, vino la mal llamada democracia, pero se mantuvo el modelo. Mientras estuvo el modelo, se mantuvo esta guerra civil latente, guardada, así, soterrada. ¿Por qué? Porque nadie se atrevía a tocar el modelo. Pero bastó que la señora Bachelet en su segundo gobierno hiciese trizas del modelo, y de ahí entonces aparecieron todos los próceres comunistas desempolvando la metralleta. Absolutamente. Y de ahí para adelante, es decir, de 2014 a 2021, son 7 años de un proceso de preparación de guerra civil. En el primer gobierno de ella, hasta mucha gente derecha, incluso me incluyo, sabéis que después de todo no fue tan malo el gobierno. Y qué bueno que viene Piñera, dijimos. Y llegó Piñera, chuta, nos traicionó con los militares, nos traicionó con esto, pero bueno, hasta ahí estábamos bien. Volvió en el segundo gobierno Bachelet con los comunistas. Sumó a los comunistas, la nueva mayoría. Y ahí se acabó. Volvieron los comunistas pura vez más. Los echó Gabriel González y salvó al país. Los echó el general Pinochet y salvó al país. Y Bachelet los trajo nuevamente invitados al living de la casa. Y ahí estamos. Después, la otra pregunta que me hizo usted tiene que ver con... recuérdemela, por favor. Los militares. Sí. Esta señora, parte de la destrucción que la hizo durante la época en que ella fue ministro de Defensa. Como ministro de Defensa destruyó las Fuerzas Armadas. Porque lo primero que hizo fue instalar el famoso SECOPAC, el Centro de Cooperación para Operaciones de Paz, dentro del recinto de la Academia de Guerra, frente a la Academia Politécnica Militar, la Academia de Guerra, ahí está el famoso SECOPAC. Instaló entonces un currículum de marxistización, no marxistización, de construcción nacionalista, de deconstrucción patriota. Le quitó a las Fuerzas Armadas el sentido de unidad, el sentido de patria, el sentido de nación. Se los quitó. Y allí, claro, hoy día me encuentro entonces con una cáfila de generales que si tuvieran el sentido nacionalista en el alma, no estarían pasando por tribunales por delincuentes. Y Carabineros, y el mueble de ratán, y el otro, y la platita de los viajes, y vamos, todos militares. Pero esos militares nacionalistas no hacían eso, porque además tenían claro el concepto de Dios, patria y familia. ¿Usted cree que le interesa al general Fuente Alba Dios, patria y familia? ¿O a Martínez, el de aquí ahora, el que echó al director de la escuela militar, un tipo de carrera brillante, porque precisamente un sábado unos deportistas hicieron un homenaje al papá de uno de los que corría ahí, o de un militar que había ahí, que casualmente era Krasnov, por cierto, el papá. Y porque hicieron un homenaje, echaron al director de la escuela, Martínez, no sé cuánto, instalado por Bachelet, hijo de comunista. ¿Usted cree que le interesa Dios, patria y familia?
¿Usted cree que le interesa en la Armada Dios, patria y familia? Cuando están los almirantes, pueden tener 3, 4 matrimonios. ¿Usted cree que un almirante hace 15 años podía llegar a ser almirante estando separado? ¿O teniendo una querida en cada puerto? No, hoy día es lo mismo. Eso es la verdad. O sea, nos va a pasar lo que pasó en España. Pero si usted 3 años atrás, 4 recién egresados de la Escuela Naval, Guardia Marina, celebrando, rompieron el reloj de flores, jurado, 4 de la mañana. ¿Qué es eso? ¿Usted cree que eso pasaba el año 90, el año 70, el año 80? No, pues. Tenían claro lo que es Dios, patria y familia, pues. Está impregnado en el alma, el orgullo. O sea, es una situación, perdón, profesor, es una situación parecida a la que vivió España antes de la... Sí, exacto. Exacto. Es una situación Y muy esa es parecida a la culpa de de Franco, ojo, y es culpa de Franco. Franco se equivocó en muchas cosas, pero la gran equivocación fue entregarse al liberalismo salvaje, y 2, porque el liberalismo con capitalismo como tal es como todas las cosas, igual que un cuchillo, puede ser malo o bueno, depende de lo que se haga con él. Se lo entregó a los menos indicados. Pero lo peor que hizo fue haber nombrado a este felón, al payaso de Juan Carlos I de España. Eso fue lo peor de todo. Y pasar por encima, claro, de, ¿cómo se llama el otro que había sido? El verdadero rey que debía tener, que era carlista. Por no nombrar un rey carlista. El carlismo vendría a ser como nacionalista en España. Habría sido otra historia de España. De hecho, el carlismo era restaurador del viejo orden. ¿Cómo? El carlismo era un movimiento restaurador. Sicto de Borbón. Sicto de Borbón. Ahora me acordé. Sicto de Borbón debe haber sido el rey. Y tendríamos otra historia de España. Qué bueno que lo sabe, Álvaro. Como se ve que usted es un buen hispanista. Así es. ¿Estamos listos entonces, Alvarino? Con la... Sí, claro, no. ¿Estamos... Muchas gracias, profe, y un agrado De nada, conocerlo. Igualmente. Ya, ahora vamos con Marcela González. No, y después Pedro Contreras. Ya, con Pedro Contreras y después procedemos a Marcela González. Adelante, Pedro, desmutees. Profesor, ¿cómo se fortalece el carácter o se crea el carácter en una persona? ¿Cuál es la instrucción que uno debe recibir? Sí. Tiene que tener clases de ética con el profesor Álvaro Durán. Bueno, más allá de la broma, sí, efectivamente se forma, se construye enseñando primero las virtudes cardinales, de qué se tratan, cómo se conforman, qué relaciones tienen, y desde ese momento en que el chico entiende las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, entiende que no se puede ser justo sin ser prudente, que no se puede ser fuerte sin ser prudente, que no se puede ser templado sin ser prudente, y entiende que la prudencia no es quedarse sentado y no tengo problemas con nadie, sino que comprende que la prudencia es hacer lo que hay que hacer en el momento en que hay que hacerlo. Es decir, entender que ser prudente hoy día es que estar sentado y así, y ver cómo pasan los problemas, y más o menos ver algo, entender bien, estudiar y conocer, y mañana puede ser tomar la metralleta, hacerlo prudente, pues. Hoy día lo prudente es que usted está sentado con nosotros conversando y escuchando estas conversaciones, escuchando estos temas. Pero puede ser que mañana lo prudente sea que usted le parta la cabeza con un fierro al vecino. ¿Y es prudente? Sí, ¿por qué el vecino quería violar al niñito de la esquina? ¿Me explico, no? Es decir, son las circunstancias, enseñar a la persona el criterio, la ley y el hábito. Las virtudes se logran por hábito. Entonces, ¿cómo se educa el carácter? La fortaleza y la templanza, pues. La fortaleza, es decir, la convicción inclaudicable de buscar con una fortaleza indecible el bien que quiero hacer, por un lado, y evitar el mal que no quiero, pues. Y lo mismo operando hacia la templanza, el dominio de sí, pues. Saber decir no, pues.
porque se entiende claramente que hay un bien mayor que el bien menor, ese que estoy eligiendo. Por eso es que es fundamental la formación, y la formación del carácter es así. Pero qué buena pregunta me hace don Pedro. Y yo me pongo al servicio de todos ustedes, a quien quiera que le haga clases de teoría de las virtudes a sus hijos, enseñan por Zoom, encantado, feliz, gratis. Porque a mí, ¿quién me paga? Me paga Dios. Cuando coloco la cabeza en la almohada después de hacer la oración y puedo dormir con la paz en el alma, mirando a mi esposa, sabiendo que se hizo el deber cumplido. Gracias, ¿Estamos listos? profesor. Estamos listos ya. Después viene, déjeme buscar acá, Marcela González. Marcela González, y después tenemos a Jorge Lazo y terminamos. Dale nomás, Marcela. Profesor, estoy pero bastante emocionada con su presentación. Me siento bastante identificada con lo que usted leyó. Mi admiración a usted, y me siento una persona realmente muy bien educada en los principios. Dios, patria y familia. Y me gustaría saber la bibliografía del texto que usted leyó, del autor, y para poder buscarlo, tenerlo. El texto se lo voy a enviar a Álvaro Ramírez para que lo comparta con todos ustedes. Muchísimas gracias. Apenas termine, porque lo tengo en el otro computador y se me quedó el cable en la oficina, entonces lo tengo que buscar, hacer un refrito por ahí, encontrarlo, y si no, se lo mando yo mañana. Pero que Alvarito Ramírez me lo cobre para todos ustedes, porque a mí lo que me interesa es que se difunda, que lo lean en la sobremesa el domingo, el sábado, con los hijos, los nietos, que todos lo lean. Justamente para eso lo quiero, para mis hijos, que está, sobre todo uno que está un poquito medio, que se quiso desviar de mi camino. Exacto, señora, perdone, que sepa, Marcela, ese chico, que a lo mejor está así raro, porque ve nebuloso, porque efectivamente la gente tiene actitud nebulosa, pero de pronto cuando empieza a ver, pero fíjate que esto, hay gente que propugna esto, mira qué bueno, o sea, aún tenemos patria ciudadano, eso es. Y sabe, le cuento una anécdota bastante importante para mí, que yo nací en una familia, parte paterna, toda la familia de él, incluido mi padre, son comunistas. Y por parte de mi madre, todos eran alessandristas. Y yo estudié en un colegio totalmente distinto a mis hermanos, a mis dos hermanos menores. Y ellos salieron padres, yo salí nacionalista. Fui educada en un colegio católico. Y siempre tenía una pugna, justamente, para el año 88, cuando fue el plebiscito del sí o no, ahí mi padre recién supo que yo iba a votar por el sí. Y ahí hubo una guerra tremenda entre dos ideologías totalmente distintas. Pero mis principios morales siempre han estado fieles. Y para que vea usted, realmente yo soy un anticomunista. Le doy las gracias. Lo más importante es que ha mirado al cielo. Sí, justamente. Gracias por su intervención. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por su pregunta. ¿Sí? Vamos a proceder entonces ahora a el señor Jorge Lazo y terminamos. Adelante, Jorge. Gracias, Álvaro. Gracias, profesor. Y quisiera hacerle una pregunta. Con todo el acervo cultural, histórico que usted tiene, con todo lo que ha revisado, ¿no? Con sus fundamentos nacionalistas, ¿qué hecho cree, si tuviera que elegir uno, gatillaría la guerra civil en Chile del 2021? Con la gente que somos, como hemos llegado a estas alturas, ¿qué cree usted que gatillaría? ¿Si sería lo económico? ¿Sería un hecho relevante, un hecho simbólico que se quiere destronar fuertemente, que haría que todos nos convocáramos y nos partiéramos en dos bandos, de alguna forma? Bueno, los dos bandos están claros. La convención constituyente está dando los pasos necesarios, pero clarísimos hacia una guerra civil, porque está soslayando, y lo dijeron de antes, como avisando, nosotros vamos a hacer esto, están soslayando, están tomando el discurso de Artés. El discurso de Artés, usted lo escuchó ayer, era pedir una guerra civil, si lo está diciendo él.
Sí. Lo está diciendo claramente, está pidiendo la guerra civil. Y la convicción constituyente está haciendo eso. Pasó a llevar primero los 2/3, después se declaró absolutamente, bueno, hoy día muy grave, se declaró originaria, por lo tanto se transforma en asamblea constituyente. Está haciendo lo que quiere, absolutamente, y apoyado por la ONU, apoyado por el extranjero. Eso nos deja en una situación súper complicada, porque si se arma una guerra civil, la ONU intervendría a Chile en favor de esta gente. Usted me dice, pero ¿cómo? ¿Qué estoy hablando? Eso estoy hablando, lo que estoy diciendo. Es tremendo. Yo creo que lo que hay que hacer, y lo que gatillería así puntualmente, sería que en el minuto que nosotros pudiésemos ir a la Corte Suprema a presentar cómo esta convención constituyente está fuera del marco jurídico y del marco legal, y que ha soslayado y ha violentado la Constitución y el orden institucional como tal, y la Corte Suprema hace vista gorda de eso y se lava las manos, como lo ha hecho ahora último muchos otros temas que nosotros no nos metemos. Yo creo que ahí estaríamos a puertas de una guerra civil que además se va a gatillar en algún minuto cuando quieran perseguir y quieran eliminar yo junto todas las piezas del ajedrez, pues eso le gusta a usted. Cuando quieran eliminar ACR de Chile. ¿Qué es lo que es eso? ACR Chile, No sé. que tiene como 15.000 miembros, la Asociación del Rifle, Ajá. que formó Kaiser. Sí. ¿Por qué? Porque ese sería como quitarle a usted las armas con que se defenderían. Frente a eso, no nos queda otra que dar un paso hacia adelante. Y hablo, no nos queda, porque no sabemos quién de nosotros en algún minuto se nos va a venir, si en algún minuto va a estallar. A menos que la Corte Suprema como tal, como Corte Suprema, establezca que esto está al margen de la ley, y ahí, bueno, entonces ya hay estado de sitio y la Corte Suprema interviene, porque la Corte Suprema tiene una característica, es la única que se puede, entre comillas, salir de la Constitución para intervenir cualquier cosa. La Corte Suprema puede establecer que la Cámara de Diputados está fuera del marco legal. La Cámara de Diputados le quedan 2 meses. El problema es que lo que viene una segunda convención constituyente en la Cámara de Diputados de gente que se llama independiente y que no lo son todos marxistas. Son todos marxistas sin miedo. No necesito estar en un partido, me digo independiente, no soy comunista. Como la alcaldesa de aquí de Villa Alemana, la de Quilpué, la de Viña del Mar, del Valparaíso, Santiago, Ñuñoa. Oiga, si es que donde vayamos, le sigo nombrando. No quedó comuna para nada. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí ahora, y eso lo respondo con la responsabilidad que cabe y con la verdad de siempre, o sea, hay pasos que se están dando hacia allá. Y esto vuelvo a decir como lo dije en la primera clase. Todos conocen la tragedia griega que escrita en el oráculo de Delfos. Todos lo conocen, todos lo han pasado. Uy, mira, la Edipo, uy, la de Yocasta, todos la conocen. Nadie quiere que pase. Nadie quiere que suceda. No, si no, esto no puede pasar, no puede pasar. Pero todos, conscientes, o muchos más todavía, inconscientemente, están dando los pasos para que se produzca la tragedia griega. Así es. Terrible. ¿Qué le puedo decir? Terrible. Pero ¿qué pasó, pues? ¿Qué pasó? Le pregunto a todos ustedes, y se lo pregunto con un respeto inconmensurable, por favor. ¿Cuántos de ustedes rezaron el rosario por Chile anoche? No me respondan. Ahí nomás. Lo dejamos boteando ahí en el velador de vuestras casas. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, Jorge. Y damos término a las preguntas y a esta exposición.
Agradezco al profesor una vez más, Álvaro Brantes, y también agradezco a la gente presente, a todos los espectadores. Y nada, pues un gusto tenerlos acá y nos despedimos en esta jornada y cerramos, damos por terminada las 3 clases de nacionalismo chileno. Profesor, un gusto tenerlo Yo me acá quiero y despedir. Antes quería saber cuántos invitados habían hoy día. Siempre por la hora es más complicado, entiendo. hay 31 personas. Miren, qué bueno. Decirle a las 31 personas que ha sido un honor, por favor, créanlo. Siempre es un honor estar aquí en este canal, y vuelvo a decirlo, serio, de gente que realmente siento que van para el mismo lado, que están haciendo algo. Sigan firmes, luchando. En el avance se muere o se vence. Gracias. Muchas gracias, profesor. En nombre de Patriotas Unidos Chile le damos las gracias por sus 3 clases que hemos tenido estas 3 últimas semanas. Esperamos poder contar con usted nuevamente. Por ahí Pedro le estaba pidiendo estas clases para formar el carácter, así que probablemente nos vamos a continuar viendo. Le agradezco mucho todas sus magníficas clases y esperamos verlo pronto nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Lo felicito por la clase. Gracias. Gracias. Muy buena clase.